El día de mi boda fue ruidoso, vibrante y lleno de música, pero cada vez que miraba hacia el lado izquierdo del salón, se me encogía el estómago porque toda la fila de asientos con los pequeños carteles de reservado para la familia estaba dolorosamente vacía. Mi marido, Javier, no dejaba de apretarme la mano por debajo de la mesa, intentando anclarme a la realidad, y el personal de la hacienda seguía preguntándome por los tiempos, el postre y todas las cosas normales de una boda. Pero todo lo que yo veía eran esas estúpidas sillas vacías en una fila perfecta, como una prueba de que finalmente me había convertido exactamente en lo que mi madre siempre había dicho que era. El problema, la decepción, la que elegía a extraños por encima de la sangre. Recuerdo mirar fijamente esas sillas vacías durante los discursos y pensar que, si parpadeaba con la suficiente fuerza, mi madre aparecería de repente, entrando tarde con una excusa dramática y un abrazo forzado que olería a perfume y a culpa. En lugar de eso, lo que obtuve fue el zumbido constante de mi teléfono dentro de mi pequeño bolso de mano, vibrando contra la polvera barata que había comprado en una tienda cualquiera cerca de mi piso. Sabía exactamente quién era incluso antes de mirar. Mi madre siempre ha sido como un sistema de alarma que no puedo apagar. Cuando era pequeña, si no contestaba a su llamada al tercer tono, se presentaba en el instituto o llamaba a la oficina donde hacía prácticas para exigir saber si seguía viva. Solía presumir de ello como si fuera una prueba de su amor. En la recepción de mi boda, la pantalla de mi teléfono se iluminaba tan a menudo que una compañera de trabajo se inclinó y bromeó diciendo que mi móvil se lo estaba pasando mejor que nosotros. Esbocé una sonrisa porque, ¿qué otra cosa puedes hacer cuando eres la novia a cuya boda tu propia familia no se ha molestado en asistir? La familia de Javier estaba en la pista de baile, sus primos enseñando a mis compañeros de trabajo algún baile grupal tonto, mientras sus padres se sentaban en su mesa y observaban con sonrisas tiernas y orgullosas que me rompían el corazón. Se habían volcado en la boda como si hubieran esperado toda su vida para tener una hija. Me ayudaron a elegir las flores, negociaron precios con la hacienda y me llamaban cada semana para preguntarme si me sentía abrumada. Mientras tanto, mi familia estaba al otro lado de la ciudad, celebrando la fiesta de compromiso de mi hermano, que casualmente caía el mismo día y a la misma hora que mi boda. La fecha de mi boda llevaba fijada casi un año, desde antes incluso de que mi hermano tuviera novia. Pero de alguna manera, la narrativa que mis padres estaban tejiendo era que yo lo había orquestado todo para arruinarle su momento. Eso lo descubriría más tarde. En ese momento, todo lo que sabía era que las sillas con los nombres de mi familia estaban vacías. Mi mejor amiga de la infancia, Laura, que se suponía que era mi dama de honor, no estaba por ningún lado, y las únicas personas que llenaban mi lado del salón eran las que no compartían mi apellido ni mi casa de la infancia. Hice todo lo posible por actuar con normalidad. Sonreí mientras la gente brindaba por nosotros. Bailé con Javier y fingí no darme cuenta cuando los invitados miraban de reojo las sillas vacías y luego apartaban la vista rápidamente, avergonzados por mí. Me dije a mí misma que estaba bien, que no los necesitaba, que esto era una prueba de que la familia con la que me estaba casando era la que realmente me merecía. Pero cada vez que el teléfono vibraba, sentía esa vieja punzada de culpa recorrer mi cuerpo. Ese reflejo condicionado que decía, contesta a mamá, o todo empeorará. Durante el corte de la tarta, Javier se acercó y susurró. No tienes que contestar, no esta noche. Asentí como si estuviera de acuerdo, pero terminé escabulléndome al pasillo con mi bolso de mano de todos modos, porque parece que ni siquiera casarse es suficiente para romper el hábito de perseguir las migajas de las personas que nunca te han ofrecido una comida emocional completa en tu vida. En el pasillo, con la música amortiguada a través de las paredes y el olor a comida flotando desde la cocina, finalmente saqué mi teléfono. La barra de notificaciones era un caos. Llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de texto de mi madre, mi hermano, Laura, y un par de parientes cuyos números ni siquiera tenía guardados correctamente, solo como tíos de hace años. El chat grupal de WhatsApp en el que solía estar para las fiestas ahora bullía de actividad sin mí, lo cual, para ser sincera, tenía bastante sentido. Antes de que pudiera abrir nada, apareció un mensaje de un número que reconocí, pero con el que no había hablado en mucho tiempo. Era mi prima Marta, que siempre había sido la suplente para cada evento familiar. Si mis padres necesitaban una niñera de última hora, la llamaban. Si necesitaban una mano extra en la tienda familiar cuando yo estaba estudiando para los exámenes, la llamaban a ella en lugar de aceptar que no podía hacerlo todo. Solíamos bromear diciendo que ambas éramos las segundas opciones de nuestros padres. Oye, decía su mensaje, estoy en la fiesta. ¿Puedes hablar? Me quedé mirando esas palabras por un momento.
sintiendo cómo se me oprimía el pecho. Tardé un segundo en darme cuenta de que se refería a la fiesta de compromiso, la celebración de mi hermano, la fiesta que había vaciado las sillas de mi boda. Me adentré más en el pasillo y la llamé de inmediato. Lo primero que oí fue el ruido, música alta, un murmullo de conversaciones, el tintineo de platos, y luego su voz, baja y tensa. Lo siento mucho, soltó. Necesito contarte lo que está pasando aquí porque es una locura. Apoyé la espalda en la pared y me deslicé hasta quedar medio sentada, medio en cuclillas, en la esquina poco iluminada. Mi vestido no estaba diseñado para apoyarse en las paredes, pero sinceramente, la comodidad había desaparecido en el momento en que mis padres eligieron la fiesta de mi hermano en lugar de mi boda. ¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando? Pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no sería bueno. Respiró hondo como si estuviera reuniendo valor. De fondo, oí la voz de mi madre, alta y animada, como si estuviera contando una historia. Se me puso la piel de gallina al instante. Les están diciendo a todos, dijo Marta lentamente, que programaste tu boda para ese día por despecho. Tu madre acaba de contarle a toda una mesa que siempre has estado celosa de tu hermano y que lo hiciste a propósito para eclipsarlo. Por un momento, realmente pensé que la había oído mal. El pasillo pareció inclinarse un poco, y puse una mano en la pared para estabilizarme, pero podía visualizar la escena perfectamente. Mi madre, con una copa de vino en la mano, inclinándose como si compartiera un secreto doloroso, explicando a parientes lejanos y a la nueva familia política de mi hermano cómo su desagradecida hija había arruinado el gran momento de su propio hermano. ¿Estás de broma? Susurré. Lo está diciendo en voz alta. Se lo está contando a quien quiera escuchar, respondió Marta. Y tu amiga la está ayudando. Eso me dolió más que todo lo demás. ¿Qué quieres decir, mi amiga? Laura está aquí también, dijo Marta en voz baja. Les está diciendo a todos que ni siquiera la querías como dama de honor, que se lo pusiste todo difícil, que la boda fue básicamente improvisada solo para demostrar algún punto extraño. Te juro que no estoy exagerando. He grabado un poco. No quiero que pienses que me lo estoy inventando. Un pequeño ping sonó cuando me envió algo. Vi un pequeño archivo de audio aparecer en mi pantalla. Mi pulgar se cernía sobre él, pero aún no podía darle al play. Era como si mi cuerpo ya supiera el dolor de escuchar sus voces diciendo esas cosas. A través del teléfono, el micrófono de mi prima captó la voz de mi madre de nuevo. Siempre ha tenido envidia de su hermano, le decía mi madre a alguien. Él es el niño de oro. Todo el mundo lo sabe. No podía soportar verlo finalmente feliz. Así que eligió este día a propósito. Quiero decir, ¿quién le hace eso a su propia familia? Cerré los ojos y apoyé la cabeza en la pared. Lo que me daban ganas de gritar era que la fecha había estado en el calendario de la nevera durante casi un año antes de que mi hermano conociera a su prometida. Le pidió matrimonio el invierno pasado, y de alguna manera su fiesta de compromiso aterrizó en el mismo sábado en torno al cual Javier y yo habíamos planeado todo. Cuando le pregunté a mi madre sobre ello en su momento, simplemente lo descartó con un gesto. Es solo una fiesta. La gente decidirá a cuál quiere ir. Supongo que lo hicieron. Mientras mi prima seguía susurrando detalles sobre quiénes asentían y quiénes fingían no escuchar, mi teléfono vibró de nuevo con una llamada entrante de mi madre. La rechacé y vi aparecer la notificación de un mensaje de voz casi al instante, seguida de una ráfaga de mensajes de texto. Contesta al teléfono, decía uno. Hay un problema con el catering. Por supuesto que lo había. Siempre había un problema que, aparentemente, solo yo podía solucionar. Finalmente, le di al play a una de las grabaciones que mi prima me había enviado. Escuchar la voz de mi madre hablando de mí como si fuera una extraña vengativa me revolvió el estómago. En la grabación, se reía y decía, ya sabéis cómo es ella, siempre pensando que el mundo está en su contra. En realidad, se lo busca ella sola. Mi amiga de la infancia, Laura, intervino entonces, su voz tan familiar que me dolió físicamente. Ni siquiera me quería como dama de honor. ¿Sabes? Solo me lo pidió por obligación. Se ha vuelto muy rara desde que conoció a ese chico. Le dije que se estaba precipitando, pero nunca escucha. Eso fue lo que casi me hizo tirar el teléfono. La bloqueé al día siguiente. Intentó enviarme una larga disculpa sobre haber sido malinterpretada, pero ni siquiera la abrí. No podía quitarme el sonido de su voz, ese tono casi juguetón mientras respaldaba a mi madre. Meses antes, nos habíamos sentado en mi pequeña cocina, y ella había llorado por su última ruptura mientras me ayudaba a preparar las invitaciones. Nunca mencionó sentirse no querida. De hecho, bromeó diciendo que estaba emocionada de estar finalmente en una boda donde la novia merecía algo bueno. Aparentemente, esa versión de ella no fue a la fiesta de mi hermano.
No sé cuánto tiempo estuve en ese pasillo, escuchando fragmentos de mi vida, siendo diseccionados desde el otro lado de la ciudad. En algún momento, Javier vino a buscarme. Me encontró sentada en el suelo, con el vestido amontonado a mi alrededor, agarrando mi teléfono como si fuera una granada. ¿Qué ha pasado?, preguntó, dejándose caer a mi lado sin pensárselo 2 veces por el suelo o sus pantalones de vestir. Están diciendo que lo hice a propósito, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila y distante. Mi madre, mi amiga, mi hermano, les están diciendo a todos que programé la boda solo para arruinar su fiesta. Cogió mi teléfono y le dejé. Escuchó algunos de los clips de audio, su mandíbula cada vez más apretada. Cuando apareció otra llamada de mi madre, la rechazó antes del segundo tono, y luego, sin preguntar, mantuvo presionado el botón de encendido y apagó el teléfono por completo. Oye, dijo en voz baja, colocando el teléfono ahora silencioso de nuevo en mi bolso. No tienes que dejarlos entrar esta noche. Ellos eligieron no estar aquí. Eso es cosa suya, no tuya. Desde el salón de baile, el DJ anunció un baile en grupo y la gente vitoreó. Todo era tan surrealista, como si estuviera dentro y fuera de mi propia boda al mismo tiempo. Lo admito, dolió. Había pensado que tal vez, solo tal vez, aparecerían. Me miró con una mezcla de amor y frustración, la mirada que solo alguien que te ha visto minimizar tu propio dolor durante años puede tener. Te he visto hacerte un lío por ellos desde el día que te conocí, dijo. Has cargado con todo por tu hermano. Has tapado sus líos. Has contestado las llamadas de tu madre durante reuniones de trabajo, en vacaciones y en mitad de la noche. Has hecho todo bien, y aún así te tratan así. En algún momento, está bien decir basta. Me gustaría poder decir que ese fue el momento en que me convertí en una mujer fuerte e independiente que cortó por lo sano con su familia tóxica. Pero no lo fue. Lo que realmente pasó fue que respiré hondo. Dejé que me ayudara a levantarme del suelo y volvimos a la recepción. Bailé con él, me reí con sus primos, acepté abrazos de sus padres y fingí que mi corazón no se estaba rompiendo en una esquina. A la mañana siguiente, la realidad me golpeó como una losa. Estábamos en la pequeña suite de hotel que sus padres nos habían regalado para esa noche, todavía en esa nebulosa de recién casados donde todo parece un poco irreal y sigues recordando que estás casado, como si fuera una sorpresa cada vez. Javier estaba en la ducha, tarareando una canción. Yo estaba sentada en el borde de la cama, con una de sus camisetas enormes, mirando el teléfono como si fuera un animal salvaje, al que tuviera que acercarme con cuidado. Finalmente lo encendí. La avalancha de notificaciones casi hizo que la pantalla se bloqueara. Llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de texto, algunos dulces de compañeros y de la familia de Javier felicitándonos. Y luego, el torrente de mi familia. Mi madre había dejado tantos mensajes de voz que apareció la advertencia de buzón lleno. La vista previa de los mensajes de texto era básicamente una larga cadena de «Llámame ahora, tienes que arreglar esto, y estoy muy decepcionada de ti». Pero lo que me llamó la atención fueron los de mi hermano, Carlos. No eran sobre mí. Eran sobre la comida. «Llama al del catering», decía uno. «Dice que canceló en el último minuto. Arréglalo». Otro. «Ya sabes cómo es. Convéncelo de que cambie de opinión. Los invitados están a punto de llegar». Fruncí el ceño y me desplacé hacia arriba. En algún lugar de ese lío había un mensaje de mi madre. El catering se ha echado atrás. Están dando una excusa estúpida. Necesitas usar tus contactos y arreglar esto. Tu hermano está quedando en ridículo. Ni un saludo por la boda, ni una felicitación, solo pánico por su fiesta. Me frotté la sien y suspiré. Sabía de qué empresa de catering estaban hablando. Unos años antes, cuando todavía intentaba demostrar a mis padres que mi trabajo principal y mi negocio secundario no eran un capricho, había ayudado a una pequeña empresa local de eventos a organizar su programación y la comunicación con los clientes. Fue uno de mis primeros trabajos de consultoría decentes. El dueño y yo seguíamos en contacto. Aparentemente, mi madre había sacado su número de mi teléfono o de un correo antiguo y lo había contratado para la fiesta de compromiso de mi hermano, poniendo mi nombre como referencia. Debería haber silenciado la conversación y haber vuelto a la paz de recién casados de esa habitación de hotel. Eso habría sido lo inteligente. En cambio, marqué su número. Contestó al segundo tono. «Hola, Elena», dijo. «La verdad es que esperaba tu llamada». Eso me hizo levantar una ceja. «He visto los mensajes», dije con cuidado. «Parece que cancelaste anoche». Soltó una risa seca. «Sí, lo hice, y antes de que digas nada, seguí el contrato al pie de la letra. Tu madre simplemente no está acostumbrada a que le digan no». Me pasé una mano por el pelo.
¿Puedes al menos contarme qué pasó? Me despierto con 100 mensajes de ellos actuando como si yo hubiera saboteado todo por diversión. Hubo una pausa, luego un suspiro. Mira, cuando tu madre contactó por primera vez, te mencionó y dijo que nos habías recomendado. Esa es la única razón por la que acepté el trabajo. Pensé que si respondías por alguien, no podía ser tan malo. No fue hasta más tarde que me di cuenta de que era el mismo día de tu boda. Eso ya me pareció extraño. Pero bueno, la gente programa eventos que se solapan todo el tiempo. Pensé que tal vez era un malentendido familiar en el que no quería meterme, y luego pregunté directamente, aunque temía la respuesta. Continuó, dijo, empezó a llamar casi todos los días, cambiando el número de invitados, añadiendo platos, exigiendo especialidades, todo sin querer ajustar el presupuesto. Seguía diciendo cosas como, ya conoces a mi hija, te dirá que me encargo de todo, como si fuera una especie de contraseña mágica. La semana pasada, llamó y básicamente me dijo que toda la gente importante iba a estar en la fiesta de compromiso, y que tu boda era solo una pequeña ceremonia, lo cual, francamente, es algo muy extraño de decir sobre tu propia hija. Cerré los ojos. Sonaba exactamente como ella. Me negué a algunos de los cambios, dijo, y se enfadó. Empezó a gritar sobre cómo le debía a su familia, cómo todo lo que había hecho por él significaba que debía ponerse de su lado. Fue realmente irrespetuosa. No dejo que mis clientes le hablen así a mi personal, incluso si me cae bien su familia. Así que le dije que cancelábamos y le devolveríamos lo que el contrato permitía. No le gustó esa respuesta. Me imagino que no, murmuré. Les está diciendo a todos que usé mi conexión para sabotear la fiesta. Me lo imaginaba, dijo, sonando casi arrepentido. Solo quiero que sepas que eso no es lo que pasó. Se pasó de la raya. No voy a arriesgar a mi equipo ni mi reputación por alguien que piensa que los contratos son opcionales si te hacen sentir lo suficientemente culpable. Hablamos un poco más sobre los detalles técnicos, pero la esencia estaba clara. Mi madre había usado mi nombre para conseguir un trato y luego se había enfadado cuando alguien finalmente reconoció que no le debían una paciencia infinita. Después de colgar, me quedé sentada en la cama durante mucho tiempo, mirando la pared. La ducha se detuvo y Javier salió con una toalla alrededor de la cintura, con el pelo mojado y revuelto. Solo necesitó una mirada a mi cara para saber que algo más había pasado. Déjame adivinar, dijo, sentándose a mi lado. ¿Te están echando la culpa? Siempre lo hacen, dije en voz baja. El del catering canceló porque ella le gritó a su personal, usó mi nombre para conseguir el trabajo, y luego le dijo que mi boda era pequeña y sin importancia. Ahora quiere que lo llame y le obligue a admitir públicamente que fue su culpa. Javier silbó suavemente. Por supuesto que sí. Mi teléfono vibró de nuevo con otro mensaje de mi madre. Le hiciste una promesa a esta familia. Arregla esto. La gente está haciendo preguntas. Finalmente, no pude más. La llamé. Contestó al instante, como si estuviera sosteniendo el teléfono en la mano. Por fin, dijo. No tienes ni idea del desastre que has causado. Se niega a trabajar con nosotros. Tienes que llamarlo y decírselo. Para. La interrumpí, mi voz temblando. Ya he hablado con él. Sé exactamente lo que pasó. Le gritaste a su personal e intentaste cambiar el contrato sin pagar. Usaste mi nombre y luego descartaste mi boda, como si no fuera nada. Ni siquiera me enviaste un mensaje de texto. Felicidades. Te perdiste toda mi boda por ir a esa fiesta, y ahora quieres que limpie tu desastre. Hubo un silencio sepulcral al otro lado. Mi madre no estaba acostumbrada a que la interrumpieran. Cuida tu tono, espetó. Somos tus padres. Contábamos contigo. Tu hermano quedó en ridículo delante de gente muy importante, y tú estás haciendo que esto se trate de ti. Me reí. El sonido fue feo, incrédulo, no del todo mío. Tú hiciste que esto se tratara de mí en el momento en que le dijiste a todo el mundo que lo hice por despecho. Tú tejiste la narrativa de que estaba celosa de él desde que éramos niños. Me he pasado años arreglando sus cosas. ¿Y todavía crees que me levanto por la mañana planeando venganza? He terminado. No voy a llamar a nadie por ti. No seas ridícula, Siseo. No puedes abandonar a tu familia así. La gente hablará. Ya están hablando. Que se diviertan, dije. Y colgué. Mis manos temblaban tanto después que Javier tuvo que coger suavemente el teléfono y ponerlo en el tocador. Lo has hecho bien, dijo en voz baja. Aunque vaya a tener una crisis nerviosa durante la próxima semana, ya la he tenido, admití, apoyándome en él. Les dirá a todos que soy una desagradecida. Probablemente esté enviando mensajes a los parientes ahora mismo. Que lo haga, dijo. Cualquiera que te conozca sabe la verdad, y los que no,
Tal vez ya es hora de que vean cómo es ella en realidad. Tenía razón. Pero eso no lo hizo más fácil. Todavía lloré en silencio en la ducha más tarde, para que él no sintiera que tenía que arreglarlo. Todavía repasé cada palabra que le había dicho a mi madre, preguntándome si me había pasado o si no había sido suficiente. Eso es lo difícil de crecer en una familia donde tus emociones son siempre una palanca. Incluso cuando finalmente te defiendes, se siente como una prueba más de que eres tú el egoísta. Pensé que las cosas podrían calmarse después de eso. Estaba equivocada. Unos días después de nuestra breve luna de miel, mi prima Marta volvió a enviar un mensaje. ¿Tienes tu portátil? Escribió. Necesito enseñarte esto en persona, pero no quiero enviarlo por teléfono. Y así es como terminé sentada en una cafetería cerca de nuestro apartamento. Javier estaba frente a mí, con las manos alrededor de una taza de café, mientras mi prima abría su portátil y lo giraba hacia mí, como si estuviera a punto de revelar secretos de estado. Sus manos temblaban ligeramente, lo que solo aumentó mi ansiedad. Sé que probablemente no quieres ver esto, dijo, pero también te conozco. Siempre dudas de ti misma, así que pensé que necesitabas una prueba contundente. En la pantalla había una ventana de chat abierta. Era una conversación de grupo entre mi madre, mi hermano y un par de parientes más. Había tomado capturas de pantalla, docenas de ellas, todas guardadas ordenadamente en una carpeta con la fecha de mi boda. Antes de que pudiera entrar en pánico, añadió rápidamente: no he hackeado nada. Uno de los tíos dejó su teléfono en una mesa en la fiesta y los mensajes aparecían. Hice fotos de la pantalla. Eso es todo. Me desplacé por las imágenes en silencio. Las primeras eran de meses antes, cuando mi hermano se comprometió. Deberíamos hacer la fiesta de compromiso ese sábado, había escrito mi hermano. Todo el mundo ya estará en la ciudad. Mi madre había respondido: ¿no es esa la fecha de la boda de Elena? A lo que él escribió: la gente elegirá lo que es más importante. Y luego mi madre: tienes razón. Ella eligió esa fecha sin pensar en nadie más porque es egoísta. Si se queja, le diremos a la gente que lo hizo a propósito. Unas semanas más tarde, otro mensaje. Recordad decir que nunca nos confirmó la fecha. Decid que nos enteramos después de que todo estuviera reservado. Mi hermano. Ella se las arreglará. Siempre lo hace. Él necesita más apoyo. Su familia estará allí para ella. También había mensajes de mi amiga de la infancia, Laura. Breves notas de audio diciendo cosas como: no va a cortar contigo, es demasiado blanda, te perdonará, como siempre. Mi madre había respondido con un emoji de corazón: y por eso te queremos. Entiendes a la familia. Sentí que iba a vomitar. Realmente lo planearon, susurré. Se sentaron y planearon robarme el día y luego echarme la culpa. Mi prima asintió sombríamente. Lo sé, siempre pensé que tu madre era difícil, pero esto es otro nivel. Quería que lo vieras con tus propios ojos para que no te convenzan de que te lo estás imaginando. Me desplacé por algunas capturas de pantalla más. Mi madre, presumiendo ante alguien de cómo había convencido al del catering de añadir platos sin coste adicional. Elena hablará con ellos si se quejan, había dicho. Nos lo debe. Mi hermano, quejándose de tener que compartir el protagonismo conmigo toda su vida, aunque desde donde yo estaba sentada, el foco nunca se había apartado de él. Levanté la vista hacia mi prima. ¿Por qué sigues yendo a sus eventos?, pregunté. La pregunta sonó más dura de lo que pretendía. Hizo una mueca. Porque si no voy, mi madre me castiga durante un mes, ya lo sabes. Al menos de esta manera puedo vigilar las cosas. Y ahora estoy aquí, enseñándotelo. Así que tal vez sirva de algo. Respiré hondo y le apreté la mano. Sí, sirve, dije. Realmente sirve. Solo estoy tratando de procesarlo. Hay algo que no he mencionado. En el momento en que todo esto estaba sucediendo, yo no era solo una asistente de oficina sobrecargada con una madre difícil. Había estado construyendo silenciosamente mi propia carrera. Siempre se me había dado bien organizar el caos. De adolescente, era la persona a la que llamaban para ayudar a organizar eventos escolares. En la universidad, de alguna manera terminé coordinando recaudaciones de fondos y funciones del club, a pesar de jurar cada vez que estaba demasiado ocupada. Y luego, poco a poco, me di cuenta de que podía convertir esa habilidad en un negocio. Así que, mientras mantenía mi trabajo administrativo en una oficina local, había desarrollado lentamente un pequeño negocio de consultoría, centrándome en la planificación de eventos corporativos y ayudando a pequeñas empresas a no meterse en líos de programación. Al principio, mis padres apenas se dieron cuenta. Cuando mencionaba un nuevo cliente, mi madre asentía, e inmediatamente se ponía a hablar de la última idea de mi hermano o de algún ascenso menor,
Si me quedaba hasta tarde para reunirme con un posible socio, se quejaba de que estaba descuidando a la familia. Mi padre preguntaba de vez en cuando si todavía estaba haciendo ese pequeño trabajo extra como un pasatiempo. La única persona que realmente le prestó atención fue mi ahora marido, cuando todavía era solo el chico amable que se quedaba después de su turno, para ayudarme a limpiar después de las reuniones. Para cuando nos casamos, mi trabajo extra se había convertido en una empresa real. Tenía una pequeña oficina en el centro, una asistente a tiempo parcial y varios clientes corporativos habituales. No era rica de ninguna manera, pero era estable. Había construido algo que no dependía de la aprobación de mi familia. Mis padres nunca pidieron ver la oficina. Pasaron en coche por el edificio una vez y dijeron que el aparcamiento parecía terrible. Así que cuando mi prima se sentó frente a mí y me preguntó, ¿y ahora qué vas a hacer? Mi primer instinto fue responder, arreglarlo. Porque ese era mi papel, ¿verdad? La arregladora, la pacificadora, la que llama al proveedor y convence al profesor de que amplíe el plazo, la que organiza el transporte y paga la fianza, y silenciosamente transfiere dinero para sacar a mi hermano de cualquier lío en el que se haya metido esta vez. En cambio, esta vez, dije, nada, nada, repitió, como si me hubiera oído mal. No voy a arreglar esto, repetí. Ellos lo planearon, ellos lo eligieron, pueden vivir con las consecuencias. Javier me apretó suavemente la rodilla por debajo de la mesa, un finalmente silencioso que casi pude oír. Por supuesto, mi no hacer nada duró unos 2 días antes de que la vida decidiera escalar de nuevo. La primera señal de que esto había superado nuestro pequeño y desordenado círculo familiar fue un mensaje de una de mis compañeras de la oficina. Oye, ¿eres tú? Seguido de un enlace. Hice clic y sentí que se me paraba el corazón. Era un vídeo corto publicado en una red social por la futura cuñada de mi hermano. Una de mis compañeras había publicado algunos clips cortos de la recepción la noche anterior, y ella los había cogido y editado en una narrativa como si fuera contenido. Mostraba un breve montaje del día de mi boda. Yo caminando por el pasillo, yo de pie en el frente de la sala con Javier, el salón de la boda, un lado lleno de su familia, el otro, el mío, visiblemente vacío. El pie de foto decía, la familia de mi futuro marido apareció, la familia de la novia eligió a su hermano. Que tenga sentido. El vídeo había acumulado cientos de miles de visitas. Un par de cuentas que se especializan en drama de bodas lo habían compartido. Y cuando eso sucede, deja de sentirse como tu vida y comienza a sentirse como entretenimiento online. La sección de comentarios estaba llena de sus propias historias de terror sobre familias que favorecían a los hijos sobre las hijas, sobre favoritismo y eventos arruinados. Un par de páginas populares habían vuelto a publicar mi historia con pies de fotos sobre novias que merecen algo mejor. La gente estaba furiosa en mi nombre, y ni siquiera sabían toda la historia. Me sentí expuesta y extrañamente culpable, como si hubiera hecho algo mal al aparecer en una historia que otras personas estaban usando como prueba para un argumento más amplio. No importaba que no hubiera publicado nada. Mi cara, las sillas vacías, mi humillación, estaban ahí para que los extraños las diseccionaran entre sorbos de café y desplazamientos de indignación. Mi hermano, por supuesto, no pudo soportar ser el villano de Internet por más de unas pocas horas. Publicó un largo texto en otra plataforma, hablando de cómo su hermana siempre había sido inestable y dramática, cómo había programado deliberadamente su boda el mismo día para herir a la familia, y cómo su pobre prometida se había visto envuelta en mi supuesta espiral de celos. Se pintó a sí mismo como un hijo herido, que había sido abandonado por su hermana egoísta. Hizo un par de vagas referencias a haberme rescatado cuando éramos más jóvenes. Mi prima me envió la captura de pantalla con un seco. Ha entrado en el chat. Pero aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. ¿Recuerdas todas esas capturas de pantalla de los mensajes de grupo que tenía? Las que mostraban a mi madre y a mi hermano planeando todo el fiasco de la fecha. Ella publicó una selección de ellas de forma anónima en los comentarios bajo su publicación. No compartió nada que la identificara, solo los fragmentos donde discutían la programación de la fiesta de compromiso en la fecha de mi boda, y los mensajes sobre cómo la gente elegiría lo que era más importante. El fragmento donde mi madre decía que le dirían a la gente que no había confirmado la fecha. La gente se lo creyó. En cuestión de horas, los comentarios bajo la publicación de mi hermano pasaron de ser de apoyo a ser de indignación. Extraños lo acusaron de mentir, de intentar reescribir la cronología. Otros criticaron a mi madre por sus palabras, citando su frase sobre que mi boda era solo una pequeña ceremonia mientras que la fiesta de mi hermano era el evento real. Señalaron las marcas de tiempo que mostraban que mi boda había sido reservada mucho antes de su compromiso. Intentó borrar algunos de los comentarios,
pero las capturas de pantalla seguían circulando. Se sintió como si un tren que él mismo había puesto en marcha finalmente se hubiera descarrilado en una dirección que no había previsto. Empezó a enviarme mensajes de texto frenéticos. «Diles que no es verdad», escribió. «Diles que las capturas de pantalla están sacadas de contexto. Arregla esto». Me quedé mirando su mensaje. Era la misma petición del catering, simplemente reenvasada. «Arregla esto». Como si yo fuera el departamento de atención al cliente de la reputación de nuestra familia, no respondí. Cambió de táctica, enviando mensajes de voz sobre cómo estaba perdiendo oportunidades porque la gente lo juzgaba por un error, sobre cómo estaba arruinando su futuro. Nunca mencionó cómo me sentí el día de mi boda. Fue casi impresionante en su audacia. Mientras todo esto sucedía online, mi vida real seguía adelante. Mi pequeña consultoría de eventos seguía funcionando. Los clientes todavía necesitaban horarios, listas de proveedores y plantillas de comunicación. Javier y yo volvimos de nuestra breve luna de miel y nos instalamos en nuestro apartamento, ahora con un par de regalos de boda más amontonados en una esquina, esperando a ser organizados. Una tarde, un par de meses después de que todo el caos viral comenzara, mi asistente asomó la cabeza en mi despacho. «Hay una pareja aquí para verte», dijo. «No tienen cita. Dicen que es urgente y familiar». Incluso antes de entrar en la sala de espera, sabía que eran mis padres. Mi madre estaba sentada en el borde del sofá como si estuviera posando para una foto, con las manos agarrando el bolso. Mi padre estaba de pie junto a ella, con un aspecto cansado e incómodo con una camisa de cuello. Claramente no la había planchado. Ambos parecían mayores de lo que recordaba, lo cual era decir algo, ya que no los había visto en persona en ninguno de los eventos de los últimos meses. «Elena», dijo mi madre, su voz demasiado brillante, «te ves muy exitosa». «Gracias», dije, haciendo un gesto hacia las sillas de mi despacho. «Entrad. Tengo unos minutos antes de mi próxima llamada». Dentro, ambos miraron lentamente alrededor de la habitación con una especie de asombro, como si realmente no pudieran creer que tuviera una oficina real con muebles decentes y no solo una mesa plegable en un garaje. Las fotos enmarcadas de eventos pasados en las paredes los miraban en silencio. «No esperábamos esto», dijo finalmente mi padre, haciendo un gesto vago. «Pensamos que todavía estabas empezando». «Llevo años en esto», respondí. «Nunca preguntasteis de verdad». Mi madre resopló suavemente, luego recordó por qué estaban allí. Rebuscó en su bolso y sacó una carpeta, poniéndola sobre mi escritorio. «Necesitamos tu ayuda», dijo. «La tienda está en apuros. El propietario habla de desahuciarnos. Los proveedores no nos enviarán nuevo stock sin pago. Necesitamos un préstamo para aguantar los próximos meses». Ahí estaba. Ni una disculpa, ni un intento genuino de enmienda. Solo una petición de dinero. «¿Cuánto?», pregunté. «Porque aparentemente me gusta autolesionarme», dijo una cifra que me hizo fruncir el ceño. «Era más que todo mi capital inicial cuando empecé. Y habéis venido a mí», dije lentamente. «Porque te va bien», dijo mi padre, como si eso lo explicara todo. «Siempre te las arreglas. Siempre has sido la fuerte. Tu hermano ya ha pasado por mucho. No puede soportar más presión. La misma vieja historia. Yo era la dura, la que no necesitaba apoyo, la que podían amontonarle cosas porque podía soportarlo. Mi hermano era el genio sensible, cuyos sueños debían ser protegidos a toda costa». Respiré hondo, y decidí que no podía seguir dejando que ellos dictaran cada conversación. «No hemos hablado desde mi boda», dije. «Os perdisteis uno de los días más importantes de mi vida. Me menospreciasteis públicamente en Internet, mentisteis sobre la cronología, y ahora estáis sentados en mi oficina pidiendo dinero sin reconocer nada de eso. ¿Os dais cuenta de lo increíblemente loco que suena eso?» Mi madre realmente se sobresaltó. «No hemos venido a pelear», dijo con rigidez. «Hemos venido porque la familia se ayuda». «La familia se presenta», repliqué. «La familia no planea humillar a su hija y luego finge sorpresa cuando todo sale mal». Mi padre por una vez pareció realmente avergonzado. Se pasó una mano por la cara. «Cometimos un error», murmuró. «Tu madre se pasó de la raya. Se dijeron cosas en el calor del momento. Los mensajes de texto de meses antes no eran el calor del momento», respondí. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, las mismas que había usado con profesores, entrenadores, jefes y parientes durante años. «No me di cuenta de que te había dolido tanto», susurró. «Siempre has sido tan fuerte». Me reí de nuevo, ese sonido casi histérico. «Seguís confundiendo fuerte con acostumbrada al dolor. No es lo mismo». Se hizo un largo silencio. Casi podía ver la bifurcación en el camino frente a mí. Una dirección era el camino trillado de ceder. Darles lo que querían.
Convencerme a mí misma de que ayudarlos económicamente demostraría que yo era la persona más grande. La otra dirección era algo nuevo, era un límite. No os voy a prestar dinero, dije finalmente. Mi madre abrió la boca para discutir, pero levanté una mano. Sin embargo, estoy dispuesta a pagarle a un profesional para que revise la tienda, analice lo que realmente está pasando y sugiera cambios. Si hay una forma de asociarnos a largo plazo, podemos hablar, pero no voy a daros dinero para que sigáis haciendo las mismas cosas que os han traído hasta aquí. Mi padre pareció aliviado, sinceramente, asintió lentamente. Eso es justo, dijo. Mi madre apretó los labios. Estás auditando nuestro propio negocio, dijo. No se trata solo de números, se trata de confianza. Exactamente. He dicho que la confianza va en ambos sentidos. Perdisteis mucha cuando elegisteis la fiesta de mi hermano en lugar de mi boda. Cuando le dijisteis a la gente que estaba celosa, cuando intentasteis usar mi nombre para presionar a un proveedor. Si queréis reconstruir algo de eso, empieza con honestidad y responsabilidad, no conmigo extendiendo un cheque para que podáis fingir que no ha pasado nada. Parecía que iba a discutir más, pero mi padre le puso una mano en el brazo. Acepta la ayuda ofrecida, susurró. No podemos permitirnos el lujo del orgullo ahora mismo. Después de eso, nos metimos en la logística. Obtuve los detalles de la situación de la tienda. Organicé una reunión con un consultor en el que confiaba. 2 semanas después, el consultor les dijo la verdad que no querían oír. La tienda no estaba maldita, estaba mal gestionada. Mi padre realmente escuchó y empezó a despedir al personal que no rendía. Mi madre se enfadó y culpó al barrio, a la economía, a todo menos a sus propias decisiones. Y por primera vez en mi vida, dejé que las consecuencias fueran suyas en lugar de mías. Antes de que se fueran, mi madre se detuvo en la puerta por un segundo. ¿Crees que alguna vez volveremos a la normalidad? Preguntó en voz baja. ¿Qué es lo normal? Dije, porque si lo normal significa que tengo que tragarme todo y fingir que no duele, entonces no lo quiero. Ella asintió, con los ojos brillantes, y salió, también con los ojos brillantes, y me gustaría poder deciros que ese fue el punto de inflexión, que las cosas mejoraron mágicamente, pero no fue así. Mis padres me ayudaban de vez en cuando con cosas pequeñas, sobre todo cuando necesitaban algo. A veces me enviaban fotos de la tienda pidiendo consejo. Mi padre venía a comer algo rápido de vez en cuando. Mi madre enviaba largos mensajes de texto sobre lo difícil que era adaptarse a los nuevos tiempos, que era su forma de decir tener que tratar a su hija como una adulta independiente. Mi hermano permaneció en silencio hasta que no lo hizo. Aproximadamente un año después de la boda, un martes por la noche cualquiera, cuando estaba agotada por haber tenido que gestionar un cambio de lugar de última hora para un evento corporativo, llamaron a la puerta de mi apartamento. Javier trabajaba hasta tarde, así que solo estaba yo y la comida para llevar a medio comer en la mesa de centro. Abrí la puerta y allí estaba él, mi hermano. Parecía más pequeño, como si el peso de sus propios problemas finalmente lo estuviera alcanzando. ¿Puedo pasar?, preguntó. Consideré decir que no. Realmente lo hice. En cambio, me hice a un lado y lo dejé pasar, sobre todo por reflejo. Se sentó en el borde del sofá, sus ojos recorriendo la habitación como si estuviera haciendo un inventario. Bonito sitio, dijo. Siempre supe que te las arreglarías. Esa frase de nuevo, como si fuera un gato al que se pudiera tirar desde cualquier altura y aterrizara de pie. ¿Qué quieres?, pregunté, saltándome las formalidades. Respiró hondo. Necesito tu ayuda, dijo. Una empresa estaba a punto de contratarme para un puesto muy bueno, y luego alguien les envió el vídeo antiguo y las capturas de pantalla. Retiraron la oferta. Dijeron que mi nombre era demasiado controvertido. Puso los ojos en blanco como si fuera la víctima de alguna gran conspiración. Perdí una gran oportunidad por ese estúpido lío que tú y tu pequeño ejército de Internet hicisteis estallar. Levanté una ceja. ¿Mi pequeño ejército de Internet? Ya me entiendes, dijo rápidamente. No hiciste nada para calmar las cosas. Dejaste que te defendieran. ¿Dejaste que esa mujer publicara todo? ¿Esa mujer?, repetí. ¿Te refieres a tu ex prometida? ¿La que se dio cuenta de que le habías mentido sobre la dinámica de nuestra familia y decidió no casarse contigo? Hizo una mueca pero continuó. Mira, estoy dispuesto a hacer una declaración, dijo. Me disculparé públicamente. Diré que manejé mal las cosas, lo que sea, pero necesito que tú también publiques algo. Di que no hay resentimientos, que fue un malentendido, que quieres a tu familia. El reclutador lo verá y ayudará. Por un momento, simplemente lo miré fijamente. Era como ver a alguien intentar negociar con un espejo. Realmente creía que el único problema que quedaba por resolver aquí era su imagen pública. Si miento públicamente para hacerte quedar bien,
dije lentamente. Yo soy la que tiene que vivir con eso. No voy a hacerlo. Levantó las manos. Sigue siendo tan dramática, dijo. Ha pasado un año. ¿Realmente vas a seguir con esto? Dije cosas que no debería haber dicho. Mamá también, y tú también. Yo dije la verdad, respondí. Esa es la diferencia. Te sentaste en un chat de grupo y conspiraste para hacerme parecer celosa. Ayudaste a crear la narrativa que me convirtió en la villana. Solo estás aquí ahora porque finalmente te está costando algo que realmente te importa. Su rostro se endureció. Realmente no vas a ayudarme, dijo. Te estoy ayudando más al no permitir que mientas para salir del paso, dije. Si una empresa tiene que pensárselo 2 veces antes de contratar a alguien que menospreció públicamente a su hermana y fue pillado mintiendo, tal vez eso no sea lo peor del mundo. Se levantó tan rápido que los cojines del sofá se movieron. Eres tan mezquina, espetó. ¿Crees que eres mejor que nosotros solo porque tienes tu pequeña empresa y tu marido perfecto? Ni siquiera puedes perdonar un error. ¿Un error? Repetí, sintiendo que la ira finalmente se encendía. Prueba con toda una vida de que te digan que eres menos que tu hermano. Prueba a pagar por sus cosas rotas mientras mamá te elogia solo por respirar. Prueba a ver a nuestros padres perderse mi boda para celebrar tu fiesta. Esto no fue un error, fue un patrón. Y finalmente he dejado de ofrecerme como voluntaria para limpiar. Nos quedamos mirándonos fijamente durante un largo momento. Luego sacudió la cabeza como si yo fuera un caso perdido y se fue, cerrando la puerta de golpe detrás de él. Mis manos temblaban después, pero también sentí un extraño alivio. Esta vez no me había derrumbado. Esta vez no me había apresurado a rescatar a alguien que me habría tirado debajo del autobús en cuanto le hubiera convenido. La vida siguió adelante. Y en medio de todo, Javier y yo celebramos nuestro primer aniversario. Fuimos a un pequeño restaurante, pedimos demasiada comida y nos reímos de lo mucho que había pasado en un año. Al final de la noche, cuando el camarero trajo una pequeña vela en un postre que no necesitábamos, Javier extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Tengo algo más para ti, dijo. Sacó una pequeña caja de su bolsillo, y por un segundo, mi cerebro entró en pánico como si fuera a pedirme matrimonio de nuevo, o algo así. En cambio, la deslizó sobre la mesa y asintió para que la abriera. Dentro había un par de patucos diminutos. Tardé un momento en procesarlo, y luego me di cuenta. ¿En serio? Pregunté, con los ojos ya llenos de lágrimas. Sonrió de oreja a oreja. Unas 10 semanas de seriedad, dijo. Quería decírtelo de una manera más sutil, pero seguías trabajando y estresándote y diciendo que solo estabas cansada por los clientes. Así que pensé que esta noche era nuestra noche. ¿Sorpresa? Me reí y lloré al mismo tiempo porque, por supuesto, había encontrado otra manera de hacerme sentir cuidada sin que se tratara de él. Nos sentamos allí en nuestro pequeño y acogedor rincón, planeando futuras habitaciones de bebé, con un tipo de esperanza que no me había permitido sentir en mucho tiempo. Contárselo a mis padres fue complicado. Los llamé al día siguiente, en parte porque sabía que se enterarían de todos modos, y no quería que la noticia llegara a través de algún pariente lejano. Mi padre contestó. Cuando se lo dije, su voz se quebró. «Vas a ser mamá», dijo en voz baja. «Estoy muy feliz por ti, cariño». Le pasó el teléfono a mi madre. Ella empezó a llorar casi de inmediato. Una cascada de disculpas y charla incesante sobre cómo quería estar ahí para su nieto, cómo esto podría ser un nuevo comienzo. Preguntó si Carlos lo sabía, preguntó si le permitiría formar parte de la vida del bebé. Escuché por un momento, luego, la interrumpí suavemente. Este bebé no es un puente para que lo crucéis cuando queráis volver a conectar, dije. Estaréis en su vida si sois consistentes, respetuosos y no traéis vuestro drama a mi casa. Si volvéis a los viejos patrones, nos distanciaremos. No es una amenaza, es solo un límite. Estás tan diferente ahora, dijo entre sollozos. Estar casada te ha cambiado. No, respondí en voz baja. Estar cansada me ha cambiado. Colgamos en términos relativamente buenos, lo cual, sinceramente, ya era una mejora. Pensar en ello ahora parece que fue en otra vida. Pero a veces, cuando miro las fotos de mi boda, todavía siento una punzada al ver ese rincón de la habitación con las sillas vacías. Hubo un tiempo en que pensé que debería retocarlas con Photoshop o evitar mirarlas. Ahora las veo como una prueba de que estuve allí, de pie con mi vestido blanco, eligiendo una vida en la que no tenía que ganarme el respeto básico, una prueba de que las personas que aparecieron eran las que realmente querían estar de mi lado, y prueba de que la ausencia de algunas personas me dolió, pero no me rompió. Javier y yo terminamos mudándonos a un lugar un poco más grande, a medida que se acercaba la llegada del bebé. Nada lujoso,
Solo un apartamento con una habitación extra que pintamos durante un fin de semana mientras discutíamos sobre cosas tontas como el color de las cortinas. Mi negocio creció, lenta y constantemente. Contraté a otra asistente a tiempo parcial. Una revista del sector hizo un pequeño reportaje sobre mujeres locales que construían marcas de eventos sólidas. Y por primera vez en mi vida, mi madre me envió una captura de pantalla mía con el pie de foto, orgullosa. Sigue cometiendo errores. Sigue diciendo cosas que me dan ganas de darme cabezazos contra la pared. Vuelve a caer en los viejos patrones, pidiéndome que arregle las cosas para mi hermano o que medie en algún nuevo conflicto. La diferencia ahora es que digo que no. A veces con calma, otras no tanto. Pero digo que no. Mi hermano finalmente consiguió un trabajo en un campo diferente en otra ciudad. No hablamos mucho. Envía tarjetas en las fiestas, firmadas con un vago deseo de que estemos bien. No lo odio. Tampoco confío en él. Quizás algún día entienda que no puedes tratar a alguien como tu red de seguridad y luego sorprenderte cuando deja de contestar tus llamadas. Mi prima y yo hablamos más ahora. Se ha convertido en una de esas personas que me envía un meme sobre el drama familiar y luego un mensaje de voz preguntando por mi tensión arterial. Mis suegros adoran absolutamente a nuestro hijo y lo miman de las maneras que importan, con tiempo, paciencia y presencia. Vienen a los pequeños eventos de la guardería y aplauden como si hubiera ganado un premio cada vez que se mantiene sobre un pie durante 3 segundos. A veces, la gente me pregunta si mi madre estuvo en mi boda. Solía tensarme ante esa pregunta, como si les debiera una respuesta bonita con una moraleja. Ahora simplemente me encojo de hombros. No, digo, tenía otros planes ese día. Si insisten, les cuento la historia, o al menos la versión abreviada, sobre cómo mis padres eligieron la fiesta de compromiso de mi hermano en lugar de mi boda, cómo se volvió viral y cómo la verdad finalmente salió a la luz. Dependiendo de cuánto tiempo tengamos y cuánto vino haya tomado, puede que incluso saque mi viejo teléfono y revise las capturas de pantalla solo para recordarme a mí misma que no me lo imaginé todo. Pero si soy sincera, no es internet, ni las capturas de pantalla, ni siquiera las sillas vacías, lo que se me ha quedado grabado. Es ese momento en la habitación del hotel, cuando finalmente le dije que no a mi madre, cuando me negué a limpiar su desastre, cuando elegí mi propia cordura por encima de su aprobación. No me sentí fuerte ni heroica en ese momento. Me sentí asustada, desordenada y equivocada. Pero mirándolo ahora, desde mi sofá cubierto de migas y juguetes de bebé, con mi marido profundamente dormido después de un largo día, puedo ver lo que realmente fue. Fue la primera vez en mi vida que me elegí a mí misma. Y una vez que pruebas eso, es difícil volver a ser el chivo expiatorio y la solucionadora de problemas. Todavía los quiero, de una manera complicada y agotadora, pero ahora me quiero lo suficiente como para saber que sus sillas vacías en mi boda decían más sobre ellos que sobre mí. Esa es la parte que me guardo. Eso y el recuerdo de Javier, apagando mi teléfono en ese pasillo y diciendo, no tienes que dejarlos entrar esta noche, porque por mucho que mi familia intentara que el día de mi boda se tratara de lo que no hicieron, la verdad es que ese fue también el día en que empecé a hacer algo diferente. Simplemente tardé un tiempo en darme cuenta. Una semana después de esa llamada, mi madre intentó la misma táctica. Envió un mensaje. Tu hermano lo está pasando mal. ¿Puedes hablar con él? Me quedé mirando el mensaje durante un minuto entero, sintiendo la habitual oleada de culpa. Y luego escribí, no, sabe cómo contactarme cuando esté listo para ser sincero. Me dejó en visto. Y esta vez, el silencio no se sintió como un castigo, se sintió como paz. De repente, el momento en la habitación del hotel en el que finalmente le dije que no, a mi madre dejó de sentirse como si yo estuviera siendo cruel o dramática, y empezó a sentirse como la primera vez que dejaba una carga que nunca debía haber llevado, sola. Que se sintiera mal en mi cuerpo ahora tenía sentido. Mi sistema nervioso había sido entrenado durante décadas para entender que mi supervivencia dependía de mantener a todos a mi alrededor cómodos. No estoy tratando de convertir esto en una historia inspiradora. Todavía estoy bastante desordenada, por cierto. Todavía contesto llamadas que deberían ir al buzón de voz. Todavía explico de más mis decisiones y ensayo discusiones imaginarias en la ducha, como si me estuviera preparando para un juicio que nunca sucederá. Hay días en que veo a una familia junta en el parque, riendo y pasándose un bebé, y siento una pequeña y fea punzada de envidia, aunque no sepa nada de ellos. Por lo que sé, la mujer de esa foto también es el chivo expiatorio silencioso de su familia. Pero también hay pequeñas y silenciosas victorias que estoy aprendiendo a contar como los verdaderos éxitos. La primera vez que mi madre hizo un comentario sarcástico sobre cómo algunas personas olvidan de dónde vienen, y yo simplemente dije, no vamos a hacer esto, y colgué sin una explicación de 20 minutos,
La primera vez que mi padre trató de suavizar las cosas diciendo, ya sabes cómo es tu madre, y yo respondí sí, y ella tiene que ser responsable de eso en lugar de reírme. La primera vez que mi hermano envió un largo mensaje de autocompasión sobre lo difícil que era su vida, y no me apresuré a ofrecer dinero o consejo. Simplemente lo leí, dejé el teléfono y volví a construir una torre de bloques con mi hijo en la alfombra del salón. Hablando de mi hijo, él es la razón principal por la que sigo esforzándome en la terapia y en las conversaciones sobre límites, incluso en los días en que solo quiero evitarlo todo. No quiero que crezca viéndome doblarme hasta romperme. No quiero que sus primeros recuerdos de reuniones familiares sean de mí desapareciendo en cocinas y pasillos para atender llamadas telefónicas, con la voz tensa y baja. No quiero que aprenda que el amor significa ponerse el último en la lista siempre que todos los demás estén alimentados. Por cierto, tuvimos una pequeña fiesta para el bebé. Nada tan grandioso como lo que mis padres habrían planeado si todavía estuvieran al mando. Solo unos pocos amigos, la familia de Javier, mi prima, y algunos compañeros de trabajo que se habían convertido en amigos a lo largo de los años. Mi madre insistió en venir, y yo acepté con reglas claras, sin menciones a la boda, sin indirectas sobre mi hermano, sin hacerme sentir culpable por la tienda. Solo se equivocó una o dos veces. Hubo, por supuesto, un momento en el que empezó a decir, si tu hermano estuviera aquí, y la interrumpí con un simple, no está aquí, y esa fue su elección. La habitación se quedó incómodamente en silencio por un segundo, y luego mi suegra cambió de tema preguntando por los nombres de los bebés. Dios la bendiga. Más tarde, mi madre me acorraló en la cocina y susurró que la había avergonzado. No todo gira siempre en torno a ti, siseó. Casi me río. Tienes razón, respondí. Gira en torno al bebé, y no voy a dejar que convierta su llegada en otra historia sobre el pobre hijo maltratado y la hermana difícil. Abrió la boca para discutir, luego la cerró. No sé si realmente lo entendió o si simplemente estaba cansada. De cualquier manera, retrocedió. Después de que todos se fueron ese día, me quedé en la habitación del bebé que habíamos preparado, mirando la ropita doblada en los cajones y la pila de libros ilustrados que mis suegros ya habían empezado. Pensé en todas las noches que pasé de niña, despierta en la cama, escuchando a mis padres discutir en la habitación de al lado sobre facturas, las notas de mi hermano o lo que algún pariente pensaba. Pensé en lo pequeña que me sentía, como si mi trabajo fuera ser invisible para que la tensión no aumentara, y me hice una promesa silenciosa, solo para mí. Esta casa no funcionará con secretos y chivos expiatorios, dije. Este niño no crecerá pensando que tiene que ganarse su asiento en la mesa familiar. ¿Cometeré errores? Absolutamente. Ya me estoy estresando por el día en que mi hijo señale alguna regla que no me di cuenta de que tenía, y tendré que decidir si mantenerme firme o escuchar. Pero al menos estoy entrando en esto con los ojos mucho más abiertos que mis padres, y eso es algo. De vez en cuando, mi madre todavía saca a relucir el vídeo viral. Dirá cosas como, la gente solo vio un lado, o, sabes, eso hizo que tu hermano quedara muy mal, como si no recordara exactamente de qué lado estaban ellos. Antes, me habría enredado en defenderme, en enumerar cronologías y capturas de pantalla y eventos, como si estuviera preparando un caso judicial. Ahora simplemente digo que la gente vio lo que vio y cambio de tema, porque al final, no se trata de convencer a extraños en Internet de que yo era la víctima. Ni siquiera se trata de que mis padres admitan por completo que se equivocaron. Se trata de que yo lo viví. Sé cómo se sintió, sé cómo se veía mi boda desde dentro, de pie en una habitación medio llena de amor y medio llena de sillas vacías, con mi teléfono vibrando como un insecto atrapado en mi bolso. Y también sé cómo se siente ahora, sentada en mi propio sofá, rodeada de mi pequeña familia, y darme cuenta de que las voces más fuertes en mi vida ya no son las de mi madre, son las de mi hijo tratando de aprender nuevas palabras, las de mi marido riéndose de algún programa, y mi propia voz, que finalmente está aprendiendo a hablarse a sí misma como si estuviera de su propio lado. Lo que cambió no fue un momento de película. Lo que cambió fui yo. Dejé de intentar ocultar mi realidad solo para mantener la paz en la habitación. Lo que realmente sucede es que mis padres aparecen en pequeñas dosis y cometen errores familiares, y yo empiezo a responder de manera diferente. A veces los dejo entrar durante una tarde, y los echo cuando estoy socialmente agotada. A veces digo que no a invitaciones que se sienten más como una obligación que como una oferta. A veces no contesto al teléfono, y a veces lo hago, y la conversación va bien, y colgamos sin que nadie se sienta vacío. Mi hermano sigue a distancia. Quizás algún día eso cambie. Quizás no. Ya no planeo mi vida en torno a esa posibilidad. Si eliminas todo el ruido,
lo que queda es bastante simple. Solía ser la chica que cancelaba sus propios planes, necesidades y paz para asegurarse de que todos a su alrededor estuvieran cómodos. Habría llamado al catering, mentido a mi madre, publicado un testimonio falso para mi hermano, me habría contorsionado en cualquier forma que necesitaran. Ahora, soy la mujer que miró su teléfono, miró a su marido, miró las sillas vacías y finalmente eligió algo diferente. Puede que no parezca gran cosa desde fuera, pero para alguien que creció pensando que su papel era absorber la presión y no pedir nada, lo es todo. Y si alguna vez lo dudo, todo lo que tengo que hacer es mirar esa foto de la boda, la que nos tiene a Javier y a mí en el centro, con su familia rodeándonos, y en el otro lado, una extensión de manteles y cubiertos sin usar. Solía verla como una foto de la gente que no tenía. Ahora la veo como una instantánea del momento exacto en que dejé de suplicar por un asiento en una mesa que nunca fue puesta para mí en primer lugar.